Hoy toca vídeo de rarezas, pero algunas muy raras, y coches que para muchos seguramente serán desconocidos. Japoneses, rusos, americanos, franceses, hay de todo. Y es que siempre que se habla de los coches de la Segunda Guerra Mundial, solo se recuerda al Jeep y al Kübelwagen, pero hay muchos más. Desde Cuenca, Ecuador, bienvenidos a Garaje Hermético. Este es uno de esos vídeos que Rodrigo odia, ¿a que sí? Así es, así es. Y es que os aseguro que encontrar imágenes de estos coches, que son 10 rarezas, lo he dejado en 10, había mucho más, pero es que entonces Rodrigo me mata y tendría razón. He elegido solo 10, pero os digo una cosa, si os gusta el tema, y ahora que no soy Rodrigo, podemos hacer una segunda entrega. He elegido los que para mí son más raros, interesantes, originales, y también me he centrado en una cosa, coches que han sido diseñados, la mayor parte de ellos, para la guerra, para el uso militar, porque en la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos coches que eran coches, entre comillas, normales, que sufrieron adaptaciones para su uso militar. Yo me he centrado, como os digo, en la mayor parte de los casos, en coches nacidos y diseñados para este uso bélico. Espero haber acertado. Vamos ya con nuestra lista de 10 coches raros y desconocidos de la Segunda Guerra Mundial. Dodge WC6. Comenzamos por un coche norteamericano que, por cierto, me encanta, el Dodge WC6. Bueno, es un coche que solo se produjo durante un año, pero en múltiples tipos de carrocería. La mayor parte de ellos eran los llamados Command o, en castellano, Comando. Y es que el estallido de la Segunda Guerra Mundial, bueno, supuso realmente un empujón a la industria norteamericana, porque para la guerra hace falta de todo. Y se firmaba, el gobierno norteamericano en ese momento, firmaba contratos para comprar de todo alegremente. Todos los constructores norteamericanos de automóviles, todos se beneficiaron de esta facilidad para que el ejército y para que el Estado comprara de todo. Ojo, no solo coches, porque por ejemplo, uno de los beneficiados, que fue Chrysler Corporation, espero que le haya gustado mi pronunciación a Rodrigo, pues regular, lo intento otra vez. Bueno, lo he dicho mal, es Chrysler Corporation. Bueno, asiente con la cabeza, yo lo digo. Bueno, pues es que hizo desde motores de tanques a los famosos cañones Bofors de 40 milímetros, pero sobre todo lo que hizo fue este bonito Dodge Commando. Este coche que en realidad hoy sería un sub, un todoterreno, tenía tracción total, bueno, tenía todo el equipamiento militar y alcanzaba una velocidad máxima, por supuesto en carretera, de 90 km por hora. GAZ-61. Cómo no, también los rusos diseñaron sus propios vehículos militares, además, en este caso uno notable y del que conocemos el nombre del diseñador. Bueno, estamos hablando del GAZ-61, diseñado en 1938 por un señor que, si mi inglés es malo, te lo puedes imaginar, que se llamaba Grachev, a partir del más antiguo GAZ M21. La producción comenzó ya, en 1940, 2 años después de que el coche fuera diseñado. La primera versión fue la realizada en los años 1940 y 1941 y era un modelo, 4 puertas, lo que normalmente se suele llamar faetón. Llevaba, ojo, un motor de 3,5 litros, 6 cilindros y 85 caballos de potencia, que no estaba nada más para la época, y alcanzaba unos respetables 100 km por hora. Bueno, es que este era el coche que utilizaban los oficiales y los comandantes del ejército ruso. Más tarde este modelo se actualizó, por eso hemos puesto al empezar el GAZ-61-73, básicamente son el mismo, pero el 73 se tenía una carrocería berlina más aerodinámica, que aparte de ser más bonita, supongo que más cómoda, permitió aumentar la velocidad máxima a 107 km por hora. GAZ-67. Si buscas este modelo en Wikipedia, lo que te pone, lo voy a leer literal, es: era el equivalente soviético al Jeep Willys. Mi opinión, personalmente, es otra. Es que no era equivalente, era sencillamente una copia. El GAZ-67 y la evolución posterior, que se llamó GAZ-67B, en un alarde de originalidad, bueno, era un coche, como os digo, era una copia del Willys, tenía tracción total y se lo produjo esta empresa rusa, GAZ, entre el 1943 y 1953. A su vez era un modelo que había evolucionado a partir del GAZ-64. De este coche se produjeron
93.000 unidades entre los años 1943 y 1953. Tenía un motor de 4 cilindros, también de una cilindrada importante, 3.280, me lo he apuntado aquí exactamente, 54 caballos, cambio de 4 velocidades y tracción a las 4 ruedas. No era un coche grande, como tampoco lo era el Jeep Willys, medía 3,35 de largo, ni tampoco era especialmente pesado, porque a pesar de ese motoraco y de la tracción total, el peso estaba en torno a 1.300 kilos. También alcanzaba unos, para la época y para el tipo de coche que era, respetables 90 km por hora, pero gastaba 15 litros a los 100 y con un tanque de gasolina, de combustible, bueno, de gasolina porque el motor era de gasolina, de 70 litros, pues la autonomía no era excesiva, en torno, según las circunstancias, a los 400-500 kilómetros. Como curiosidad, os diré que este vehículo, después de la Segunda Guerra Mundial, fue muy utilizado en las guerras que mantuvo la Unión Soviética luego en Corea y en Indochina. Horch 901. Horch es una marca alemana, yo diría que injustamente olvidada, porque hacía coches de una grandísima calidad. De hecho, este coche era un coche en un principio destinado a un uso civil, pero que se utilizó para transportar funcionarios del Estado Mayor del Ejército Alemán. Pero con el tiempo, pues este coche demostró que era un coche muy sólido, muy fiable, era un coche muy interesante y entonces empezó a tener otros usos. Se utilizó como ambulancia, se utilizó como vehículo de comunicaciones, como pequeño tractor, digámoslo así, para remolcar piezas de artillería, como furgoneta de suministro, transporte de soldados. Bueno, en general fue un vehículo todoterreno muy utilizado por las fuerzas alemanas entre los años 1937 y 1945. Se fabricaron varios miles de ejemplares, fue un coche relativamente popular en el ejército alemán. Y bueno, os diré como detalle interesante que tenía un motor V8 de 3,5 litros de cilindrada y 85 caballos. Humber FWD. Antes del Land Rover ya había coches de todoterrenos fabricados en el Reino Unido, como era el caso de este Humber FWD HU, producido entre los años 41 y 45. Con el nombre nos esmeraron porque FWD significa Four Wheel Drive y HV significa Heavy Utility. Ya estaba rodeado. Heavy Utility. Bueno, los soldados le apodaron por la forma que tenía y que por cierto creo que este coche fue utilizado en la India, creo que también se dice igual como Box, que era por la forma cuadrada que tenía. Hubo versiones también como ambulancia y como os decía, igual, como transporte de pequeñas piezas de artillería ligera. No lo he dicho, en el guión ponía que tenía una carga máxima de 400 kilos, que no está nada mal. Bueno, pues este coche, como os digo, pues como muchos de estos coches, nacen ante una necesidad por parte de los distintos ejércitos de tener un coche para la guerra, un automóvil todoterreno que pudiera llevar pasajeros o cargas ligeras, con tracción total. Y bueno, como os digo, este fue uno de los primeros, antes que el Land Rover, fabricado en Gran Bretaña. La producción comenzó en mayo de 1941 y continuó hasta el final de la guerra, y se produjeron 6.500 de estos vehículos. Estos coches, que habían nacido para el uso militar y eran por tanto coches bastante duros y bastante fiables, dieron muy buen resultado. Y de hecho, se fabricaron en los años que os he dicho, hasta el final de la guerra, pero estuvieron en uso bastantes años más, hasta la década de los 50. Incluso muchos se reconvirtieron al uso civil. Como anécdota os puedo decir que muchos de estos coches también fueron utilizados por las Fuerzas Armadas polacas. IHA Type 95. Vamos con un coche japonés, porque los japoneses, todos lo sabéis, también estuvieron liados en esta guerra, bueno, casi todos los países del mundo. Bueno, y más de lo mismo, porque este vehículo de reconocimiento tipo 95, que se le conocía por Kurogane, porque fue uno de los ejércitos, una de las divisiones que lo utilizó, era un automóvil que se desarrolló ante la necesidad que había de un vehículo para uso militar ante la guerra. Bueno, se construyeron 4.800 unidades y por supuesto no todos, pero con muchas diferentes configuraciones de carrocería. Contaba con un motor de 2 cilindros en V con dos características curiosas, una que era 2 tiempos y otra que era de refrigeración por aire, que esto es muy importante. El motor tenía 1,4 litros y 35 caballos. ¿Por qué os digo que esto era importante? Porque este coche se utilizó en zonas muy frías, por ejemplo, se utilizó también en la guerra que mantuvo Japón con China, en la parte norte,
que había heladas y claro, a otros coches pues se les congelaba el líquido refrigerante y aparte había que echarle agua, que a lo mejor era más interesante utilizarla para los soldados. Bueno, este coche ni se congelaba el agua ni necesitaba utilizar agua para su llenado. Como os digo, el nombre de Kurogane realmente es un apodo, aunque luego el coche se ha acabado llamando así, y que se debe a la primera compañía que lo utilizó. Lafley V15. Tras un coche japonés, un coche francés. Además es un coche que confieso que me gusta muchísimo, tengo muy buena información y fijaos, yo creo que es un coche que es muy raro, no muy conocido, casi merecería un vídeo por sí solo. Bueno, os diría que más que un coche se puede hablar de un tractor ligero, aunque estos coches están un poco a caballo entre ambas cosas. Este coche se desarrolló sobre todo para transportar los cañones antitanque Hotchkiss de 25 milímetros que eran muy utilizados por el ejército francés. La propia empresa que lo diseñó, Lafley, bueno, es una empresa que nació en 1849 y era un fabricante de vehículos utilitarios. Del primer prototipo de Lafley se fabricaron solo 100 unidades. A partir de ese momento, pues Lafley era una empresa muy pequeña, la construcción pasó a manos de otra empresa que se llamaba, me hace mucha gracia el nombre, Cor Lalicon, que era una empresa de automóviles, automóviles y de todo tipo de ingenios o de maquinaria industrial que la había creado pues, el señor Jean-Marie Cor en 1901. Atentos, os decía que este coche es un coche por el que tengo especial debilidad, y es que era un coche muy moderno para su época. Por ejemplo, contaba con un chasis de viga central, como los Lotus, con suspensiones independientes. Esto es muy interesante porque eran suspensiones independientes que tenían un solo triángulo oscilante anclado al chasis, con lo cual, cuando el coche estaba muy alto, las ruedas se ponían con caída positiva y cuando se comprimían con caída negativa. Bueno, era una cosa muy curiosa, pero tenía ruedas independientes. Por supuesto, era de tracción total. Bueno, a mí me llama la atención que este coche no tuviera más continuidad más allá de la Segunda Guerra Mundial. Mercedes-Benz Kfz. No podía faltar un modelo de la marca favorita del Führer, Mercedes-Benz. Bueno, he elegido el Mercedes-Benz porque este modelo, el V136 o 170V, era un coche excepcional inicialmente destinado al uso civil. Pero fue un coche que tenía, por su simplicidad de construcción, por su fiabilidad, por su buen comportamiento en todo tipo de terrenos y carreteras, pues que lo convirtió en un coche muy popular en la década de los años 30. Y bueno, pues al estallar la Segunda Guerra Mundial, pues a la marca, bueno, no sé si a la marca o al ejército, da igual, se les ocurrió que este coche con pocas adaptaciones podía prestar muy buenos servicios al ejército alemán. Fijaos si el coche era bueno, que cuando acabó todo este lío, cuando capituló el Tercer Reich y se acabó la guerra, este coche fue el primer modelo de Mercedes que se volvió a construir después de la guerra. Bueno, es que este coche ya en 1949, quería mirar el año para no equivocarme, ya empezó a equipar motor diésel. Steyr 270. Y os traigo un modelo diseñado nada más y nada menos que por el señor Ferdinand Porsche. Se fabricó en tres variantes, una para transporte de militares, otra que era, digamos, más lujosa para transportar altos mandos militares que se llamaba KFZ-21. Y finalmente el que he elegido, que a mí me parece más bonito, con nombre impronunciable, que era el KFZ-70 Mannschaftswagen, bueno, que en austriaco me gusta más, Steyr 270-1500, que es algo así como un camión, bueno, como otros coches que he elegido, que como os digo, están un poco a caballo entre un coche pesado o un camión ligero. El motor era muy peculiar porque era un 8 cilindros en V, pero refrigerado por aire, con 3,5 litros, que parece ser que los motores de esta configuración casi todos eran 3,5 litros, con caja de cambios de 4 marchas hacia adelante y una hacia atrás, y además, porque era un todoterreno de verdad, con caja de cambios reductora. Ya sabéis que después de la caja de cambios normal pones una caja de cambios con solo 2 marchas, que una es para circular por carretera y otra hace que todas las marchas sean más cortas y le permita al coche unas características mucho mejores como todoterreno. Bueno, os digo una cosa, el coche llevaba una disposición de los pasajeros muy particular y la rueda de repuesto entre ambas filas de pasajeros. Todo muy original. Tempo G1200. Hemos dejado para el final, aunque los he ordenado en orden alfabético, no ha sido por eso, pero creo que el coche
probablemente más original y más raro de toda esta elección. Porque, a ver, el G1200 este tiempo es verdaderamente un todoterreno, o un todoterreno incluso diría que ligero, donde la G significa Gelandenwagen, que es algo así como para ir por todas partes. Se produjeron solo unas 1.200 unidades y se utilizaron principalmente en Suecia. Fue diseñado por un señor que se llamaba Otto Daus, que pues trabajaba en la planta alemana de Vidal & Son en Hamburgo, y se hizo una pequeña serie entre 1936 y 1944. Es otro modelo muy original, extremadamente original. Yo os diré por qué. Bueno, para empezar, tenía suspensión independiente y tenía tracción a las 4 ruedas. ¿Pero cómo? Pues con el mismo truco que utilizó mucho más tarde, por ejemplo, el Citroën 2 caballos Sahara, y es que llevaba 2 motores bicilíndricos de 2 tiempos refrigerados por aire, cada uno pues en uno de los 2 ejes. Bueno, como os digo, como ya os he dicho en el caso del modelo japonés, un tipo de motor, al ser refrigerado por aire, que era especialmente adecuado para zonas frías. Cada motorcito, porque eran pequeñitos, pues cubicaba 600 centímetros cúbicos y ofrecía 19 caballos. Bueno, como os digo, como el 2 caballos Sahara también tenía 2 depósitos de combustible y alcanzaba una velocidad de 80 km por hora. Bueno, por cierto, que este Gelandenwagen Tempo G1200 también fue utilizado más tarde por las Fuerzas Armadas danesas. ¿Son raros o no son raros? Bueno, como veis yo creo que son bastante raros, pero lo he dicho, me he dejado mucho más en el tintero, así que más que conclusiones una pregunta. ¿Queréis que hablamos sobre el tema? Pues dejádmelo en comentarios y hacemos una segunda entrega de este vídeo de coches raros de la Segunda Guerra Mundial. Hemos puesto coche del día, un coche que, como os he dicho en muchos casos, estos coches están a mitad de camino entre el coche pesado, todoterreno grande, o el camión ligero. Este es más bien un camión. Bueno, se me ha quedado fuera y quería que estuviera, así que por eso he elegido como coche del día. Es de una marca alemana no muy conocida que se llama Krupp y he elegido el modelo, lo tengo que leer porque la denominación es larguísima, L2H 143 KFZ 70. Bueno, estos camiones Krupp me encantan, además me parecen... veo que son de los años 40, me parecen modernísimos, incluso hay diseño. Fueron camiones muy utilizados por las fuerzas alemanas y pues que a mí, como os digo, me gustan mucho. Merecía estar en este vídeo, así que lo he elegido como coche del día. Paco me pregunta por las motos de la guerra. Dice que hemos hablado hasta de tanques y de coches de guerra, pero no de motos. La respuesta es, te equivocas, amigo Paco, porque sí que hemos hecho un vídeo que se llama A la guerra en moto. Lo que pasa es que no lo hemos hecho en Garaje Hermético, lo hemos hecho en el canal de YouTube de Moto1 Pro. Si te interesan las motos y las motos de guerra, echa un vistazo a este vídeo que seguro que te va a gustar. Armando me pregunta por un tipo de vehículos que aparecen mucho en las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el desierto. Yo creo que aparece incluso en Indiana Jones, que son estos vehículos que son la mitad delantera como un camión, que llevan 2 ruedas directrices, y la mitad trasera unas orugas. Y me pregunta si estos cacharros, como lo llama él, iban bien. La respuesta es que no iban bien. Iban muy bien, sobre todo en esas zonas de arena, porque yo os recuerdo que la tracción a las ruedas traseras en la arena, el camión o lo que fuera, se hundía, y pues gracias a este sistema, realmente estos camiones nacían como camiones para llevar 2 ejes traseros, y se les adaptaba a este sistema. Iba muy bien porque eran más rápidos que un tanque en una carretera, en una zona fácil, pero en cambio cuando se metían en la arena funcionaba muy bien. No eran muy maniobrables, pero la prueba de que iba muy bien es que hubo muchos. Ya hemos llegado al final de este vídeo. Bueno, espero que os haya gustado. Este tema de la Segunda Guerra Mundial, mucho me habéis preguntado por él, así que estoy convencido que os va a gustar. Si tenéis dudas, me las preguntáis. Si tenéis sugerencias de vehículos que me he olvidado o de que creéis que deben estar, dejadme en los comentarios. Y nada más, muchas gracias por seguirnos, por estar ahí, por vuestros likes, por vuestros comentarios. Haceros miembros, que es muy baratito, 0,99 € al mes. Y lo más importante, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.